Y bienvenidos nuevamente a Deep Tech Talks, el podcast donde buscamos revelar esos secretos, hacks y buenas prácticas detrás de la creación de productos tecnológicos y de empresas exitosas. El día de hoy tengo el gusto de compartir con alguien muy especial para mí, con quien no solo respeto profesionalmente, sino personalmente. Hemos compartido muchas anécdotas. Alejandro Guzmán, consultor asociado de Ecoanalítica, estratega, abogado, especialista en finanzas y empresario con una visión muy clara. Hoy viene con una visión bien pragmática, como suele ser él, y analítica del contexto venezolano y latinoamericano. Pero además de eso, Alejandro, más allá de ser consultor, es un empresario que lidera 3 empresas familiares que operan entre Miami y Venezuela. Entonces tiene contexto también internacional. Y más allá de los títulos, de los logros, Alejandro fue alguien muy representativo en mi adolescencia porque fue mi faculty del modelo de las Naciones Unidas. Y fue esa persona o esa figura que me abrió la mente y pensamiento estratégico, a la investigación, a la curiosidad por entender el mundo. Y desde entonces, bueno, hemos coincidido en distintos momentos de nuestra Mira trayectoria que me vas a profesional sonrojar. y siempre te voy a sonrojar, claro. Pero quiero dar una introducción acorde al personaje que estamos trayendo al podcast y al background que tenemos. Y lo traigo porque de hecho es una de esas personas que sabe leer muy bien el contexto, sabe leer el mercado, entiende los ciclos del mercado, ve más allá del presente o de una noticia de urgencia o de emergencia como lo estamos viviendo ahorita en el contexto venezolano y economía venezolana, pero tiene la capacidad de identificar con claridad esas oportunidades que ahorita existen en el mercado venezolano y latinoamericano, y quiero que hablemos de eso, de planificación estratégica. Vamos a hablar hoy de oportunidades de negocio en el país, de oportunidades de negocio que se están abriendo con este nuevo ecosistema empresarial innovador o de startups que se está gestando en Venezuela, y que, bueno, hablemos cómo los distintos sistemas y tecnologías que está siendo implementada en Venezuela para hacer más eficientes las organizaciones. Así que, Alejandro, con esa introducción, te doy la No, bienvenida. Joelito, para mí un placer estar contigo en este espacio. Sigo muy de cerca lo que has venido haciendo y además cómo ha ido iterando Orca desde sus inicios hasta ahora. Así que yo encantado de estar contigo, miles de anécdotas contigo, con tu familia, con tu hermano. Así que para mí, bueno, me siento en casa y nada, vamos a darle. Yo creo que estos espacios son sumamente beneficiosos para los pequeños y grandes empresarios, para las pequeñas y grandes empresas, para aquellos que sueñan en emprender algo. Así que demasiado agradecido por la oportunidad. Encantado de tenerte aquí, Ale. Voy directo al grano para que aprovechemos al máximo y aprovecharte Vamos. al máximo en este espacio. Primera pregunta, Ale, para entrar en contexto y en calor acá en Deep Tech, danos una descripción, ¿cómo describirías en este momento para ti la actualidad del mercado venezolano para los empresarios? ¿Cómo está el ecosistema empresarial? O sea, ¿cuál es la lectura y qué señales estás viendo que deberíamos tener en el radar o en consideración? Vamos a empezar por ahí. Bueno, casi una pregunta no tan sencilla, ¿no? O sea, No, sí, 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 quisiste sencillita. empezar con una recta al medio, pero bueno, mira, el contexto venezolano debe analizarse desde un punto multiarista, ¿sabes? No es una lectura directa. Es decir, el empresario tiene demasiados focos a los cuales tiene que dedicarle, digamos, tiempo y su debida relevancia. Tienes por un lado, obviamente, la arista económica, que es muy importante, una economía en donde sabemos que la brecha cambiaria aumenta. eh, Además, el juego, digamos, de la revocación de la licencia afecta, de la licencia FAC a Chevron, y todo el cambio que ha habido al respecto de ese tema afecta directamente la economía y los empresarios y cómo se están moviendo los mercados y los sectores y subsectores en la economía venezolana. Al mismo tiempo tienes el tema de la presión fiscal, tienes el tema de los recursos humanos y la pérdida del talento, que es algo extremadamente tangible. Tienes el tema de que a raíz de ahí tienes un bono poblacional que emigró y que entonces las empresas, sobre todo las empresas que van por la segunda o tercera generación, que busca, digamos, relevo en sus posiciones gerenciales, tienen un reto importantísimo. Por otro lado, tienes el tema de los índices comerciales por las regiones. Es un país que se comporta muy distinto, digamos, regionalmente, en donde para muchas empresas el lomito del asunto está en la región capital, que concentra casi el 60% del consumo del país. Entonces tienes a las regiones un poco olvidadas. Tienes entonces para los empresarios también el tema de los servicios. La penetración de Internet es distinta en Margarita como es distinta en Valencia y como es distinta en Frontera. Tienes un ecosistema multimoneda
que además no es solamente bolívar, dólar, dólar, bolívar, tienes en la frontera pesos colombianos, en el sur del país, entonces entra en juego el oro. Digamos, el ecosistema del país es un ecosistema complicado, de mucho Complicadísimo. riesgo, como lo ha venido siendo por muchos años, pero también de un montón de oportunidades. Y justo a eso voy, porque me encanta que, primero, me encanta cómo mapeaste y pudiste atajar esa bola rápida desde el punto de vista de qué elementos hay que tomar en cuenta y qué elementos entran en juego en la toma de decisiones y en la construcción de empresas en Venezuela. Dado todas estas aristas importantes a evaluar para realmente empezar la conversación, muchas de ellas suenan como un poco aterradoras e incluso abrumadoras al momento de escucharlas, pero por otro lado, hemos visto en los últimos par de años apertura de muchísimos negocios nuevos. Estamos viendo un ecosistema de innovación, de tech y de startups que está surgiendo. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede toda esta apertura de innovación con tanta resistencia y con tantos obstáculos que nos pone el mismo mercado? ¿Qué crees tú que está Bueno, sucediendo yo creo detrás? que la respuesta tampoco es directa, pues, o sea, no hay como una receta de por qué está sucediendo, sino que son elementos, digamos, también multifactor. Por un lado tienes, obviamente, un país, ya estamos en una región que está relegada en términos tecnológicos, ¿ok? Está un poco retrasada en términos tecnológicos. El otro día estaba leyendo que Latinoamérica es o es una de las regiones con mayor rezago en uso de inteligencia artificial y OpenAI. Entonces, no solo tienes un elemento de rezago estructural regional, sino que también entonces dentro de la región nosotros estamos rezagados al mismo tiempo, ¿no? Por todo lo que ha pasado en los últimos 20 años. Entonces, obviamente hay muchas oportunidades. Si tú te vas a Ciudad de México, o te vas incluso a El Salvador, o te vas a Argentina, lo que estás viendo en tecnología es muy distinto a lo que está pasando en Venezuela. Entonces, ahí hay un elemento importante. Pero también el otro elemento es que hay mucha gente que se fue, vino, que logró tener una idea, que sucedió en otros mercados, que levantó un capital y desde el punto de vista operativo, quizás en términos, por ejemplo, salariales, tienes una ventaja competitiva, ¿no? De tener tu operatividad ya, mientras quizás el levantamiento ocurre en otro país, el levantamiento de capital, hablo, en otro país. Entonces, confluyen varias cosas, pero yo le daría más preponderancia a la primera. Al haber mucho rezago, digamos, tú vives como, tu mente está en el futuro con la oportunidad de aplicarlo en el pasado, entonces obviamente hay una ventaja competitiva importante. Los retos son otros y muchísimos, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de todo lo que ya hablamos. Pero al mismo tiempo las oportunidades también son varias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí está lo que está aprovechando mucha gente. A mí me parece que el ecosistema que se está, digamos, formando es muy, muy positivo. Al mismo tiempo, también le tengo críticas al ecosistema que se está hablando. O sea, me parece que muchas veces queremos mostrarnos como un Silicon Valley y tal, mira lo cool, cuando en verdad emprender está lleno de obstáculos en el camino, muy sabrosos de lidiar con ellos, pero bueno, ¿sabes? No todo el emprendimiento tiene que ser cool y todo tiene que estar de moda, y mira, ¿sabes? Soy San Francisco hecho persona. Exacto, exacto. El entrepreneurship, el romanticismo detrás de un startup, que no solo ve la historia de éxito y no ve la cantidad de errores que hubo detrás. Y para eso es este espacio precisamente, es para justamente revelar lo que está detrás de alguna manera, lo bueno y lo malo. Como empresario tú lo has vivido y te has tenido que remangar y has tenido que darte muchos golpes, seguramente. Y dado que tú dices que existe esta brecha ahorita en el rezago tecnológico, estamos a años luz de otros continentes y ahorita estamos retrasados en la propia región y que desde ahí se abre la oportunidad de innovación. ¿En qué sectores estás viendo la mayor oportunidad de innovación en este momento, ¿vale? ¿En qué industrias, perdón? En las que podrías afirmar y digas, oye, mira, esto es lo que hemos identificado de repente desde mi experiencia como consultor, aquí es donde estoy viendo oportunidad y es donde estoy viendo que está entrando la tecnología a Venezuela a través de estas Sí, industrias. ¿Cuál es tu opinión al bueno, respecto? en primer lugar, obviamente, creo que resaltar lo obvio, todas las empresas, independientemente de los sectores, tienen la oportunidad de incorporar la inteligencia artificial a su operación. Independientemente de en qué parte de la operación la involucres, ahí hay una oportunidad importante. Por ejemplo, lo que está haciendo Orca es, bueno, está dando justo en el clavo, o sea, consultorías desde el punto de vista de integración y aplicación de la inteligencia artificial, los servicios profesionales que tengan que ver con inteligencia artificial, ahí obviamente estamos en sectores ganadores.
Pero luego está pasando algo muy importante con respecto a las fintech que están entrando en Venezuela, toda la parte de inclusión financiera. Somos un país altamente bancarizado, honestamente, y si tú aprovechas esos índices altos de bancarización con todos los servicios que está sucediendo, y tienes el Dorado, por ejemplo, que tiene que ver con, obviamente, cambios, que no estoy haciendo apología al cambio, ni mucho menos, sino estoy hablando de servicios financieros que tengan que ver con tecnología. Tienes toda la parte de medicinas, ¿no? De la salud, del sector salud, es importantísimo. Ahí hay varias cosas en términos de telemedicina y de tecnología que estás viendo y que están entrando al país, que me parecen súper, súper interesantes. Bueno, tienes el caso, obviamente, de Cachea, toda la parte de, en la ausencia de crédito, la posibilidad de darle una herramienta al venezolano de a pie de poder endeudarse responsablemente para la adquisición de bienes y servicios, obviamente es una gran oportunidad. Entonces, bueno, ahí tienes varias cosas, ¿no? Nosotros particularmente, y aquí quiero, digamos, ser bastante claro, no toda la tecnología es la creación de una app, y no toda tecnología es involucrar, digamos, inteligencia artificial, que obviamente tienes que hacerlo para mejorar tu operatividad en muchos casos. Tienes todo el tema de la inteligencia artificial en el uso de chatbots y atención al cliente. Si simplemente eres una agencia de community manager, tienes la inteligencia artificial para la creación de los copies, de comunicación digital, perdón, una agencia de marketing digital, tienes la inteligencia artificial para la creación de los copies. Si tienes un newsletter, como por ejemplo lo tenemos nosotros, Typing Business en Ecoanalítica, quieres revisar un poco tu investigación, bueno, te apoyas de ella para soportar tus datos, para, digamos, iterar tu idea con la inteligencia artificial. Entonces, tienes muchas cosas, pero hay empresas que están apoyándose en la tecnología no solo a través de una app, ¿sabes? La creación de una buena página web o los e-commerce en Venezuela, la penetración del e-commerce en Venezuela todavía es muy baja y en Latinoamérica todavía es muy baja. Yo tengo un amigo que dice que el e-commerce desde Ciudad de México a la Patagonia suena a fraude. Entonces, tienes todavía ahí una brecha importante que cubrir, que no necesariamente necesita una app y mira hasta todos los usuarios y mira todos los que se conectan. O sea, lo que quiero es aterrizar un poco el uso de la tecnología a muchas cosas mucho más sencillas que es, mira mi app y todas las descargas que tiene. Completamente. Que ahí es donde está también lo que hablábamos del ego involucrado a la implementación tecnológica, que naturalmente hay un tema de estatus involucrado en ello, sobre todo creo que en Sí, Venezuela. En otros países ya es algo más estándar y es como que ya todo el mundo lo tiene que implementar sistemas internos, tiene que de alguna manera implementar tecnología y ya no es un estatus, pero actualmente en Venezuela es un estatus sí, empresarial, si tienes o no claro, tecnología. por supuesto. Y lo que comentas es que no todo es una aplicación, por eso como hemos conversado en otras llamadas que la tecnología per se no vale nada, lo que vale es la estrategia de negocio, como esa estrategia de transformación de negocio se apalanca en tecnología y ahí identificas qué tecnología Sí, utilizar. no solo eso, sino porque hoy en día ese desarrollo que era in-house y que tú creabas tu propia plataforma y entonces tenías ahí eso como, digamos, propuesta de valor y como, digamos, como activo de tu desarrollo. No sé si me están copiando. Te perdí un momentico, Ale. Bueno, lo que te comentaba, efectivamente, sabes, antes, hoy en día, cuando tú, no es como antes que tú tenías como, obviamente hay empresas que lo siguen haciendo, que tú tienes tu desarrollo in-house, entonces creas tu propio software, entonces eso representa también un activo. Todavía hay caminos, empresas que eligen ese camino. De hecho, con Nautica SEOs nosotros escogimos ese camino, ¿ok? Pero al mismo tiempo tienes otras oportunidades de machear muchas cosas, ¿sabes? Y todas las integraciones que hay en términos de herramientas que te permiten optimizar tu operatividad. Entonces, a partir de ahí, la estrategia tiene un peso muy importante en qué camino decides tomar. Y es otra de las cosas que las empresas, sobre todo las que están, digamos, pensando en, mira, cómo agarro y mejoro mi operatividad con todas estas herramientas que hay. Obviamente el boom como que atormenta a todos los líderes de equipos o empresas. Mira, la inteligencia artificial me estoy quedando atrás. Requete información te va como diciendo, mira, no estoy ahí, me estoy quedando atrás. Pero bueno, también hay una realidad, que es que, bueno, tú tienes que seguir operando, tienes que seguir facturando y no puedes dejar de hacer algo para entonces darte la integración de todos estos sistemas. Y por eso particularmente, bueno, fue mi tesis del MBA
y lo hemos abordado muchísimo en Typing Business y por eso también hemos tenido la oportunidad de hacer consultoría estratégica, el tema de la ambidestreza, ¿no? Organizacional, cómo tú generas dentro de tus empresas un ecosistema que permita seguir explotando lo que haces bien, digamos, seguir facturando, seguir en la operación y explorando nuevas formas de hacer cosas o nuevos mercados de manera tal que tú, desde el punto de vista estratégico, no te quedes atrás, porque lo que sí es cierto es que el ecosistema va mucho más rápido de lo que nosotros estamos yendo. Antes de empezar a grabar hablábamos de que, bueno, los últimos meses en Venezuela, bueno, los últimos meses en Venezuela tienes que contarlo en los últimos días, porque, o sea, en 3 días pasan cosas que en otros países pasan en un año. Es lo que nosotros en Ambidestreza llamamos un entorno volátil, hostil, muy rápido, ¿no? Entonces, cómo tú desde tus empresas y tus equipos construyes la oportunidad de seguir haciendo lo que haces, porque la nómina hay que pagarla y no puedes tirarte a la quiebra, mientras construyes un equipo que te permite ir incorporando desarrollo tecnológico o incorporando nuevos productos, nuevos mercados, que al final te permite a ti integrarte verticalmente o diversificar el riesgo o involucrar inteligencia artificial porque tienes que reducir nómina. Sí, No hay una receta clara. Eso es lo maravilloso de, digamos, ver a diferentes empresas en sus diferentes contextos, porque no hay una receta clara. Toda es como ir a un sastre. O sea, cada empresa tiene su medida, sus retos, por supuesto. pero Yo también creo sus que ahí cobra oportunidades. aún más importancia el contar con estos departamentos de investigación y desarrollo, o de investigación e innovación, mejor dicho, porque ahorita el desarrollo es como, ya es, desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, ya es opcional, hay diferentes vías de poder conseguir el mismo objetivo, el mismo resultado, pero cobra, y en caso de que no lo puedas tener inside o in-house dentro de la organización, ese departamento, pues tener a aliados o partners, en este caso como Orca, como Ecoanalítica, que puede ser ese motor que trae la innovación a la organización constantemente, que garantice la sostenibilidad Por y supuesto. garantice el futuro, porque tú dices, yo tengo como dueño de negocio, como director, línea gerencial, tengo que garantizar la continuidad del negocio y la continuidad de la operación actual y validar la viabilidad de que las nuevas integraciones o innovación aporten a ese top of line, que es la venta y Tal, y desde ahí como que tal hago la cual. implementación. Es que Y tal desde ahí cual hago la así. implementación tecnológica en estrategia, que es precisamente como, ok, ¿cómo esto afecta bottom line, que es venta? Por ejemplo, el caso de la automatización de atención al cliente con AI, que puedas automatizar, por ejemplo, la generación de propuestas comerciales o la generación de propuestas técnicas, ciertos planteamientos de mercadeo, como dijiste, la creación de publicidad, la creación de copy, la creación de creativos, incluso si eres una agencia publicitaria, puedes crear tus propios creativos ahorita con GPT en las imágenes si sabes promptear muy bien. Todo eso afecta el bottom line de alguna manera y cómo eso impacta el top of line, perdón, que es ingresos, y cómo eso afecta en eficiencia a la rentabilidad, al bottom line. Mira, o sea, es que es demasiado contrastante. Yo te comentaba hace unos días que yo tengo 3 ejemplos, ¿no? Mencionabas que hoy tengo la responsabilidad de estar como desde el punto de vista operativo al frente de 3 empresas familiares, que al final era una misma y nosotros lo que hicimos fue separarla por verticales de negocio. Y, por ejemplo, nosotros en Nautica Sales, que básicamente es una plataforma de brokeraje, de embarcaciones dedicado a un segmento poblacional que no es todo el país, naturalmente. Y ahí en esa empresa estamos demasiado bien desarrollados tecnológicamente. Es decir, todas nuestras operaciones se manejan a través de un CRM y ese CRM está conectado a nuestro chat alimentado con inteligencia artificial. Entonces los leads nos llegan ahí, nosotros vemos ahí, tenemos las estadísticas de cuánto tiempo nos tardamos en cerrar un cliente o en perderlo. Ese CRM también está integrado con nuestros ads. Nuestros ads se alimentan tanto de Google como de Meta, uno a la otra. Y somos 4 gatos llevando una operatividad bastante compleja. Necesito, disculpa que te interrumpa, pero es Pero, que esta experiencia me fascina. Cuéntame un poco más y te voy con varias preguntas con este planteamiento. bueno, no, o sea, básicamente nosotros lo que hacemos es, todo aquel que quiere vender una embarcación puede hacerlo a través de Nautica Sales. Puede crearse su usuario en nuestro software que básicamente funciona como Facebook. Tú te metes en nauticasales.com, te creas tu registro y tú puedes hacerlo tú. Pero si te da mucha flojera, nosotros podemos hacerlo por ti con todo el gusto. Entonces,
Obviamente hay unas condiciones de venta que al aceptarlas nosotros te lo mandamos a través de un correo electrónico automático, tú firmas la autorización digital, no hay que imprimir ningún papel, nadie tiene que ser irresponsablemente ecológico, eso nos llega directamente a nuestro correo, al llegarnos a nuestro correo automáticamente nosotros hacemos que la publicación se vea en nuestra página web, que como te decía nosotros tomamos el camino de que esa página web desde el backend fuera un software desarrollado por nosotros mismos, siempre pensando en un exit, obviamente, ¿no? Y a partir de ahí, toda la atención al cliente, que para nosotros es el pilar fundamental de la operatividad, ocurre automatizado. Tenemos un CRM, ese CRM está conectado a todos nuestros canales de comunicación y todo ocurre ahí, todas las estadísticas ocurren ahí y es muy fácil para mí supervisarlo porque no tengo que ir a ningún otro lado. Espectacular. ¿Ok? Pero, No, te escucho porque sé que quieres cerrar con... yeah. Por favor, termina de cerrar. Pero al mismo tiempo, esta empresa tiene una empresa hermana mucho más viejita, casi 4 décadas de existencia, con procesos un poco manuales, en donde por la naturaleza de la actividad trabajamos con mucho papel, poco está digitalizado, todavía la comunicación con el cliente no es tan automatizada, no hay un CRM en donde nosotros centralicemos 40 asesores de venta. Entonces, a partir de ahí, tengo ya un contraste. Y tengo otro contraste que es que, bueno, tengo un e-commerce relativamente integrado, pero que al mismo tiempo se alimenta de la fuerza de venta de esta viejita que está aquí, en el medio. Entonces, el contraste operativamente es del cielo a la tierra, por supuesto que sí. Los retos desde el punto de vista digital y desde el punto de vista de tecnología de una es distinta a la otra. Bueno, pero por supuesto, esta es una avanzada, esta es otra relegada y esta es otra como en el medio. Entonces, ¿cómo tú, desde el punto de vista operativo, dices, cómo las equilibro? Bueno, es precisamente el reto que estamos teniendo hoy en el 2025. No puedo hacer a la viejita correr porque se le va a dislocar la cadera en el camino y tampoco esta puede ir tan lento como para que se quede atrás porque nació digitalizada. Entonces, esa simbiosis al final es la ventaja de ser, entre comillas, un Completamente. Y me grupo. encanta porque tocaste 3 puntos importantes. Uno, la importancia de la instalación de sistemas para poder buscar esa eficiencia. Fíjate todo lo que acabas de decir respecto al negocio que está más avanzado, que es Nautica Sales, la plataforma de comercialización y de corretaje de lancha y de yates. No solamente es una maravilla lo que me acabas de comentar, porque cualquier persona que esté viendo exactamente este video dice, yo desearía tener eso, por un lado. Y lo segundo que me encanta es que dijiste, bueno, o un punto importante es la implementación de la tecnología de forma progresiva en caso de esas empresas que nacen o nacieron de forma más tradicional o de forma más offline, es decir, aquellas pequeñas, medianas empresas en Venezuela, por ejemplo, que se fueron fundadas hace más de 10 años o fueron fundadas por otra generación y en este momento está la generación de relevo de repente tomando o una nueva generación gerencial tomando el liderazgo de la organización. Cómo implementa la tecnología de forma incremental según las prioridades e urgencia del negocio, primero, para que no se abrume y como tú dices, no se le disloque la cadera en el camino porque necesariamente, naturalmente es demasiado que digerir en corto tiempo mientras la empresa sigue operando, que ese es el reto. Sí, tú sabes que hay muchísimos casos de negocios al respecto, pero cuando una empresa le va bien, y las franquicias de comida rápida son un buen ejemplo de esto, y de repente buscan, mira, expandirse y tal, y vamos, una sede y otra sede y otra sede. En el crecimiento hay un riesgo también, ¿no? Porque, bueno, los costos se te pueden disparar, pierdes, digamos, control del producto terminado. Te pueden pasar muchas cosas en ese crecimiento. Yo hago la similitud con esta integración tecnológica o esta necesidad de implementar tecnología. ¿Por qué? Porque si tú estás en cero, no puedes ir de 0 a 100, no eres un carro de Fórmula 1. Hay demasiado en el medio que puede salir mal. Entonces, precisamente es ir poco a poco. ¿Cuáles son tus pains principales? Ahí le atornillas un poquito. Y al final es como una bola de nieve, una cosa te va a llevar a la otra. Y además es una bola de nieve infinita, porque nosotros, por ejemplo, con Nautica Sales, ahorita todo lo que está sucediendo en el CRM y cómo se conecta con WhatsApp está cambiando. Entonces, eh, a, no puedes dejar, o sea, no puedes dejar de seguir implementando cosas. ¿Cómo alimentas? ¿Cómo te apoyas de una base de datos levantada de 4 años y optimizas en la búsqueda de ese consumidor para reducir el Customer Acquisition Cost? Entonces, es como
si tú estás en cero y de repente vas a hacer todo eso de la nada, te va a dar una embolia, compadre. Entonces es preferible que vayas por paso. Es que es lógico. Lo que pasa es que, sobre todo porque, y hablo de muchísimas empresas familiares, Venezuela es impresionante. No estamos hablando de empresas familiares de 100 años, de 150 años. Hay pocas empresas centenarias en Venezuela. Pero hay muchas empresas familiares que están en segunda, tercera generación, en donde esto es un problema. ¿Por qué? Porque el fundador, oye, que iba con su libretica debajo del brazo, tanto para vender como para llevar su contabilidad. ¿Cómo le vas a hablar tú de un CRM que todo está en el mismo lugar? El señor sabe que se está quedando atrás, pero no va a entender cómo no quedarse atrás rápidamente. Entonces, tú necesitas unos traductores generacionales, básicamente. El traductor generacional de la tercera a la segunda y de la segunda a la primera. Hay gente que quiere saltarse de la tercera a la primera y todo tiene un tiempo y un espacio. Para los empresarios que se están incorporando a las empresas familiares, paciencia, el tiempo está de su lado. Hay mucho que respetar y aprender de las generaciones anteriores, muchísimo, pero también ustedes tienen la oportunidad de enseñar muchas cosas. El tema es que no pueden hacer a los demás correr a su ritmo ni al ritmo de la tecnología, porque vamos a perder 4 caderas y 5 Completamente. fémures en el Sí, y camino. el nivel de estrés involucrado cuando no se hace bien o de manera priorizada, porque tú lo dijiste, ¿cómo atiendo los pain points más importantes? ¿Cuál es la urgencia realmente del negocio a automatizar? Y por ahí aprieto una tuerca. Luego, ¿cuál es la siguiente? Ese apretar tuerca implica implementar un sistema, implica implementar inteligencia artificial, pero la gente ve como que implementar inteligencia artificial ya de manera transversal en toda la organización es como que, oye, puedes empezar con un asistente de reacción de correos de AI. Eso ya de repente reduce las horas invertidas de tu equipo en 20 horas de los tres ejecutivos. Estamos hablando de 60 horas a la semana que estás reduciendo. Y aquí no se lleva la contabilidad por horas hombre a nivel de costo, pero sin embargo, a nivel de, en caso de nómina, pero sí lo puedes reflejar a nivel de costo simplemente para llevar tu propio control de cuánto estoy en costo realmente ahorrando en esas horas y el siguiente indicador, que es cuánto incremento en productividad y a qué partida realmente estoy, o a qué nueva partida, nuevos departamentos estoy afectando o estoy impactando con ese pequeño cambio que redujo horas acá y ese talento queda redireccionado a otras actividades de mayor valor o impacto en la organización. Entonces, quería preguntarte, ya que has vivido y me encanta qué increíble haberte traído aquí, brother, porque me encanta que has pasado el journey completo de implementación tecnológica o de adaptación a la tecnología, teniendo tres empresas, una rezagada, una ahí en el medio que ya empezó con su proceso de digitalización y de implementación tecnológica, y ya aquella que está corriendo, ya está automatizada y aceitado, y lo que haces es que cada vez más, como aceito para que de estas vueltas más rápido. ¿Cuál es la importancia ahorita de una empresa venezolana, latinoamericana, de implementar estos sistemas como un CRM, un ERP? ¿Qué impacto has visto tú en la organización? Y si yo hoy te dijera, mira, esta empresa que va corriendo, vale, tienes que hacerlo manual. Mira, no, esto tiene que ir para atrás. ¿Cómo eso te impactaría esa empresa? Sí, mira, para mí, para mí la venta lo es todo, ¿no? Y además me gusta vender. Y mis equipos entienden que, digamos, vender es la salud de la empresa, ¿no? O sea, tú puedes tener una idea maravillosa y puedes empezar a ejecutarla y puedes estar en un X proceso de esa ejecución. Pero la venta nace contigo el día uno, porque tu idea, si no la empiezas a vender o si tienes un producto y no empiezas a vender ese producto, no vas a generar, digamos, esa materia prima que te permita seguir avanzando en ese camino. Entonces, para mí la venta, como lo es todo, hay que, digamos, traducir qué significa vender. Y para mí no hay otra cosa que no es atender al cliente bien. Sea un prospecto, sea un cliente de años, o sea, yo me desvivo por mis clientes, ¿ok? A pesar de que no comulgo con el cliente siempre tiene la razón, para mí no la tiene siempre. Y cuando no la tiene, cómo lo comunico responsablemente es otro de mis mandamientos dentro de las empresas y es otro de los que yo cuando hago consultoría, ¿sabes? Intento transmitirlo, ¿ok? Pero partiendo de la premisa de que vender es igual a atender al cliente y atenderlo bien, un CRM o un ERP lo es todo.
¿Por qué? Porque te permite a ti, mira, tener historial de las conversaciones y para mí el historial de las conversaciones es la vida, porque es de ahí donde nace una relación personal con el cliente. No es que te digo que te vas a convertir en amigo, Sucede. que en algunos casos terminas convirtiéndote en amigo, pero para mí el levantamiento de la historia, o sea, no por nada cuando tú vas al médico, lo primero que te levantan es la historia médica. ¿Por qué? Porque tú cuando hablas con un cliente y el cliente te dice, ahorita no te puedo atender porque estoy yendo al colegio a llevar a mi niño, si tú en la siguiente llamada que le haces al cliente no le preguntas qué tal tu niño, tú eres un irresponsable. Y tú puedes dejar de hacer eso por dos cosas. Uno, porque te olvidaste, que es válido, pero si tú tienes un CRM, no te vas a olvidar porque lo tienes que anotar ahí. Entonces, ahí hay un punto. Dos, la velocidad de que tú tengas el funnel del cliente. Para los que nos escuchen que saben que es un funnel buenísimo, para los que no, bueno, el cliente no te compra tampoco es un Ferrari, no va de 0 a 100. El cliente sabe de ti, te evalúa, compara tu precio con otro, sobre todo ahorita en donde el precio es la variable reina para decidir qué comprar, te compara, ve tu propuesta de valor, compara tu propuesta de valor con otro, quizás en ese momento decide comprarte, pero después que te compra, tú tienes que evangelizarlo y convertirlo para tu cliente para siempre. Entonces empieza la postventa. Entonces, la visualización de 100 tipos, 100 personas, 100 clientes en un mismo momento, en una misma herramienta que te permita decir, de estos 100 tipos, 33% está en el medio, el otro 33% está en fase inicial, hay un 15% que lamentablemente no pude cerrar y un 15% que está por cerrarme. La visualización de eso para mí es muy valioso porque en cada fase tú tienes que hacer cosas. No es que el cliente va avanzando solo, tú tienes que agarrarlo de la mano, vente, vamos a cruzar la calle, vente, te abro la puerta, le invitas un agüita y así sucesivamente, independientemente de la naturaleza de tu negocio. Por ahí hay un lado. Pero por el otro, que para mí es importantísimo, es la posibilidad de que tú puedas conectar el inicio de ese funnel, ese embudo que es muy amplio, que te llegan por todos lados, te pueden llegar porque te llamaron, te pueden llegar porque te vieron en tu Instagram, te pueden ver porque lo viste en tu página web, te pueden llegar porque te recomendaron, o sea, te pueden llegar de formas tradicionales o de formas un poco más modernas. Todo el CRM termina siendo como esa telaraña inmensa que automáticamente te va. Imagínate que tú estás en tu casa y en la puerta tienes un mayordomo que te dice, mire, señor, este señor quiere ir para la cocina, este señor quiere ir para el cuarto, este señor quiere ir para el baño, este señor quiere ir para la sala. Berro, ese mayordomo yo lo Un quiero crack con tener, las analogías, me ¿sabes? estás matando. O sea, yo estoy aquí tomando notas, me encantan. Estoy aquí tomando notas, me encantan. Entonces, para mí, eso es súper valioso, súper, súper. Integro un ¿Cuál es CRM a mis equipos de la venta. transformación cultural que tiene que haber para utilizar esto? Porque me dijiste que hay que llevarlo de la manito, pero yo antes estaba acostumbrado a que eso fuera así. Ahorita las personas además toman un poco más de tiempo en tomar decisiones porque tienen más acceso a información para hacer comparativas. ¿Cuál es la transformación cultural que hay detrás? Porque me explicaste un proceso, que es que llegan acá, tengo que llenar la información en la broma. ¿Cómo hago para que la gente realmente use la herramienta? Porque es un nuevo proceso que se está creando en esa herramienta. Mira, es una excelente pregunta porque uno de los obstáculos que nosotros nos encontramos en consultoría, no en diagnóstico, sino en aplicación, es precisamente la resistencia cultural. Y sorpresivamente la resistencia cultural no viene de los equipos de trabajo, viene de las gerencias. Y eso es un hallazgo, bueno, de los últimos 5 años de mi vida en consultoría impresionante. ¿Por qué? Porque la gerencia y los directores son los más interesados en optimizar los procesos. Y al final, si tú trabajas en una empresa, tú sabes por dónde flaqueas, pana. O sea, es una Sí. cuestión lógica. O sea, uno tiene que ser autocrítico en todos los aspectos de la vida. Y las empresas tienen que serlo y las gerencias tienen que serlo. Y muchas veces los equipos son los mismos cuando tú te entrevistas con ellos, aguas abajo, son los mismos que te dicen, no, mira, es que yo necesito esto, a mí me encantaría tener esto. Entonces, la disposición cultural muchas veces está abajo en vez de arriba. Wow. Ahí hay una cosa importante que tratar. O sea, si tú estás entrando en un proceso en donde tú quieres optimizar tus procesos apalancado en tecnología, bueno, con un poquito de Un poquito ayuda, de pues perspectiva. un poquito de tu parte, mi rey. Entonces, entonces Ok, ok, una por ahí hay resistencia. algo, ¿no?
Pero por el otro, pero por el otro, si el problema, porque también lo hay, es de equipo, bueno, aquí dos sencillas caminos muy democráticos, ¿no? Usted Me lo hace encanta o la usted se democracia va. de tu lógica. Listo. O sea, es que no hay otra. O sea, si la empresa está haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Para avanzar en tecnología y sabemos que el esfuerzo es un esfuerzo económico o un esfuerzo de la naturaleza que sea, usted lo menos que tiene que hacer es sumarse a la ola. Y si no se quiere sumar, yo lo entiendo, pero bueno, la puerta está por allá, sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente no puedes nadar contra una corriente, Sí, digamos, organizativa. Y desde el punto de vista cultural en la práctica, bueno, yo no digo que hay veces que en donde no tienes, en donde tú, o sea, tú todo no lo puedes hacer digital, todos al final somos humanos. Y en algún momento del guión, en algún momento de esa venta, independientemente que todo esté apalancado en la tecnología, para mí es válido que tú levantes el teléfono y cierres la venta. O sea, para mí, el problema es que ese levantamiento del teléfono tiene que estar programado. O sea, tú no, o sea, tiene que estar. Yo tengo un taller de ventas, Joel, y una parte del taller de ventas es el guión, cómo construyes un guión de ventas. Y para mí, todos los talking points están programados. Tú como vendedor sabes en qué momento vas a levantar el teléfono. Hay empresas que les servirá levantar el teléfono al principio, otras que les servirá llamar el teléfono en medio de la relación con el cliente, otro al final, otro en los tres. No es problema ese no es el problema. El problema es que todo lo que ocurra ahí, tú luego se lo alimentas a tu sistema de gestión. ¿Por qué? Porque mientras más información tú, digamos, vacíes en el sistema de gestión, más oportunidad hay de optimizarlo, la plataforma va a servir mejor, tú vas a tener, digamos, mayor soporte también en el futuro, aunque no lo creas. Entonces, bueno, esos son los dos sí, exacto, como que los dos alternativas caminos. culturales. Es que uno te lleva la manito, dos, no tienes otra alternativa, que en mi opinión estamos más inclinados ahorita a la segunda que a la primera, porque la verdad es que ya con el rezago que tenemos, dada la premisa con la que inició esta entrevista, que fue, tenemos un rezago frente al mundo, hablando de regionalmente, y frente a la región, Venezuela tiene otro rezago, está mucho más atrás. Creo que ya estamos en el punto precisamente donde o te montas o te encaramas, a lo criollo, literalmente, porque definitivamente ya en los Sí, siguientes 2 años, si no haces esto, probablemente ya no va a haber negocio. No, desde el punto de vista porque correcto. no quiere decir que los clientes no te van a preferir, sino que el servicio ya se va a ver tan afectado para el usuario que va a preferir la competencia que le ofrezca accesibilidad, porque eso es lo que representa la automatización, acceso de los clientes a tus servicios más rápido, con menos fricción y en este caso para el negocio, pues análisis de datos y poder hacer el seguimiento correcto para que el servicio, ¿no? La venta, en base a la premisa de venta, igual atender bien a los clientes, pues funcione mejor. Y desde ese punto de vista, hay dos cosas que quiero preguntarte porque hemos hablado de muchos tópicos. Hemos hablado de implementación de AI, hemos hablado de implementación de sistemas empresariales, como un CRM para gestión de clientes, como un ERP para la gestión administrativa, facturación, y cómo estas dos estén realmente sincronizadas para que puedan realmente generar triggers entre ellas y además puedan compartir data que luego sea tomada para decisiones estratégicas. Entonces, esto fundamental creo que en la nueva versión de las empresas venezolanas a donde tienen que ir ayer, o sea, ya creo que no es un tema opcional, ya en este momento, en los últimos años era como que un tema de, bueno, vamos a dejarlo para después, vamos a implementarlo luego. Yo creo que con la llegada de inteligencia artificial aceleró todos los cambios de digitalización a un punto donde ya no hablamos de años, hablamos de meses o incluso semanas ahorita en cuanto a cambio tecnológico y en cuanto a los cambios de mercado. Y por otro lado, esto en sistemas hablamos de implementación de inteligencia artificial e implementación tecnológica como un paraguas de estas dos, que puede ser que vas a elegir una u otra dependiendo de la etapa en la que se encuentre tu negocio, dependiendo de la dimensión del negocio y dependiendo de la urgencia o necesidad prioritaria, es decir, cómo organizar esas necesidades o problemas, priorizarlos para empezar con un plan de implementación tecnológica progresivo que incluya sistemas organizacionales e inteligencia artificial para conseguir mayor eficiencia. Y esta Correcto. pregunta también para aprovechar tu tiempo, porque no solamente te estoy robando tiempo, Ale, discúlpame, pero es que, bueno, yo te voy a aprovechar. Dale para adelante que me lo estoy disfrutando. ¿Cuál es esa recomendación que darías ahorita, uno, a estas empresas? Voy a hablar medianas, pequeñas, no emprendedores todavía, vamos a hablar, la primera recomendación es para empresarios
que están buscando mayor eficiencia en el negocio, que están identificando esta oportunidad de mejora en su organización, pero que todavía están pensando en si hacerlo. ¿Qué recomendación o qué le dirías a esas personas que todavía piensan en dar ese paso hacia la transformación digital en la implementación de sistemas organizacionales? Sí. Bueno, la recomendación es que, o sea, si usted ya lo tiene dentro, ¿verdad? Y ya sabe que lo tiene que hacer, bueno, ya eso no va a salir. O sea, eso va a quedar ahí y usted no se va a quedar tranquilo hasta que lo haga. Entonces, la primera recomendación es del paso. Pero ahí, dar ese paso no lo tiene que dar solo, ¿no? Usted puede contratar a alguien que trabaje junto a usted, digamos, en ese camino, contratar una empresa que sea una empresa consultora, experto como Orca, para que los ayude en ese camino. Obviamente no solo está Orca, hay varias opciones, tanto en Venezuela como fuera. Y lo tercero es que no le tenga miedo al diagnóstico. El diagnóstico, se lo dice alguien que le tiene miedo a ir al médico, el diagnóstico es importante. ¿Por qué? Porque el diagnóstico te permite saber en dónde está y qué es lo que hay que hacer. Luego usted verá si lo hace rápido, si lo hace lento, si pide prestado para hacerlo, si llega a un acuerdo de pago con el proveedor. En definitiva, el diagnóstico le va a permitir certidumbre. ¿Por qué? Porque yo entiendo que con toda la información que hay y que no necesariamente entendemos la información que nos está llegando, porque nos abruma y porque son demasiados los cambios que hay que hacer, precisamente el diagnóstico le brinda certidumbre, la certidumbre le brinda calma y la calma le permite la oportunidad de decidir. ¿Por qué? Porque si usted tiene tiempo siendo empresario, usted tiene tiempo tomando decisiones. Entonces, confíe en su capacidad de tomar decisiones, solo que la decisión que usted tiene que tomar tiene que ser una decisión con información, ¿verdad? Y la información no necesariamente es la que le está llegando, la información va a nacer de un diagnóstico. Entonces, vaya y diagnostíquese. Y, e identifique por dónde iniciar. No tienes que hacer el tratamiento completo a la primera, sino empezar progresivamente. Eso como primera recomendación de Ale, que les está dando en este espacio. Y la segunda es, ¿qué recomendación le das también a estas organizaciones? Voy a hablar ya de pequeña y mediana empresa y también startups, emprendedores. ¿Qué recomendaciones le darías respecto a la implementación de inteligencia artificial? ¿Qué casos de uso podrían empezar a usarla, por ejemplo? Y esas personas que están pensando en implementarla, bien sea porque están, bueno, empezando con sus primeros videos de YouTube o de Instagram y ahí les despertó la idea, o bien sea aquellas empresas que ya están buscando proactivamente a alguien que le ayude a incorporar inteligencia artificial en su operación diaria, ¿qué le dirías a esas personas para que den el siguiente paso? Bueno, yo creo que este, la recomendación anterior aplica también para ellas, ¿no? Pero o sea, las empresas, cuando nosotros hablamos de pequeñas y medianas empresas, hay pequeñas y medianas empresas muy grandes. Entonces, esa obviamente, problemas son otros, y ahí yo creo que lo responsable es en verdad la consolidación de un equipo de transformación digital, que independientemente que no sea ese equipo que vaya a integrarlo todo, pero sí el que quizás te permite tener un diagnóstico mucho más completo y robusto que el diagnóstico que hablábamos anteriormente. Para esas pequeñas, medianas empresas que son grandes, señor, haga usted Exacto. algo más, un poco más profesional. Y para los que están empezando, brother, una tarea a la vez. O sea, y mi recomendación personal, la de Alejandro Guzmán, es la tarea a la vez tiene que estar enfocado en venta. Usted incorpore todo lo que le permita vender. Porque si su venta y sus números están de su lado, usted va a tener espacio, tiempo y dinero para todo lo demás. Es decir, si usted no vende, usted va a quebrar y su idea muy bonita va a fallecer muy rápido. Usted tiene que vender y proteja sus finanzas, que no tiene nada que ver con inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un complemento, es un asistente, es un habilitador, no es el objetivo final. Puntos importantes de la conversación del día de hoy con Ale para hacer un pequeño wrap-up antes de cerrar.
Lo primero, los retos que tenemos o nos estamos enfrentando en Venezuela son representados en este momento como grandes oportunidades de innovación para quienes sepan visualizar la oportunidad y tengan el coraje de afrontar y resolver ese problema de manera creativa. Pues creo que hay una cancha gigantesca de oportunidades en Venezuela, dado que las empresas son organizaciones que solucionan problemas de manera innovadora, pues hay una gran cancha en Venezuela por trabajar. Primer punto importante con Ale. Lo segundo, la importancia de implementación de sistemas. Voy a llamar profesionalización de alguna manera, porque ya no es sofisticación. Antes se veía como algo sofisticado, ahorita ya es un must. Ya es el pan de, debería ser el pan de cada día Sí, de las organizaciones tener instalado este sistema. Y Ale nos habla de la importancia de no solamente implementarlos, sino también que lo hagamos de manera estratégica, entendiendo por dónde empezar, y que lo hagamos de manera progresiva para que no nos abrumemos, uno, y para que ese abrumar, como dice Ale, una estructura viejita, pues que no se disloque la cadera, sino que progresivamente se vaya adaptando a una nueva dinámica. Lo tercero, la importancia hoy en día de la inteligencia artificial para tareas repetitivas y cómo esto se puede optimizar, cómo la inteligencia artificial te funciona para varios casos, tareas repetitivas, tareas de supervisión, tareas de análisis de datos, que comentaste un poco de esas, desde correos, copy, publicidad, sí, cosas más de tareas repetitivas o tareas cotidianas, ya desde la supervisión, como en el caso de cómo revisar lo que es su newsletter Typing Business, por ejemplo, ustedes tienen a su agente supervisor que los ayuda a curar toda esa información. Y por último, funciones ya, por ejemplo, analítica de data que te permite tomar mejores decisiones. Y en este caso, esas tres funciones, tanto los sistemas organizacionales o empresariales dentro de tu empresa para automatizar departamentos, como la inteligencia artificial, te ayudan a reducir la cantidad de tareas o a mejorar esas tres categorías de tareas. Estoy haciendo un gran wrap-up y por último, lo que comentaba Ale, que la importancia en este momento de ubicar la prioridad de la implementación tecnológica en la venta y luego vamos para adentro de la organización. clave, Algo que se me para mí clave. escape, Ale, comentarios finales. Mira, no, eres mejor que OpenAI, que DeepSeek, que ChatGPT, todo, estás activo. No, no, vale, mira, este, creo que lo hemos cubierto todo, creo que está muy bien. La innovación, señores, no es crear cohetes y mandarlos a la luna como Elon Musk. Amazon ya está creado, Alibaba también. Muchachos, la innovación son cosas tan sencillas como mira, reducimos costos y aumentamos eficiencia. Ahí innovó, señor. Hay un libro muy, muy fino de Andrés Oppenheimer que es, creo que es Matar o Morir, innovar en el intento, y son como 12 casos de gente que innovó pequeñas cosas que hicieron, que los hicieron líderes en su sector. Tenemos el caso de Gastón Acuri, cómo innovó en la comida peruana, lo hizo referente en la comida peruana y en la cocina peruana, y cómo la cocina peruana transformó la comunicación del Perú en el mundo. Me parece un libro interesante porque aterriza el concepto de la innovación y lo aleja de este mito de cuatro cabezas, cinco patas y ojos rojos con barba azul, que es como, mira, necesito crear lo último para en verdad ser un innovador. No, no, no va por ahí. Completamente. Y yo creo que eso nos llevamos también de esta reunión. Ale, gracias por esta conversación, brother, tan llena de claridad, de visión, esperanza incluso y de mucha, yo diría esperanzador porque de alguna manera es como que, ok, si hay un camino digital de forma progresiva, podemos hacer la transformación digital de forma progresiva. No tengo que crear la última app, super app, el Yomi para realmente tener éxito en esa digitalización o en esa creación de soluciones innovadoras. Y has compartido información valiosísima respecto a quienes quieren innovar entre sus organizaciones. Nos mostraste además cómo tú eres el caso facción de automatizar procesos y digitalizarlos, como en el caso de tus empresas navieras múltiples, ya saben, para cualquier contacto, Alejandro Guzmán, consultor. Ya saben que si quieren alquilar sus lanchas, sus yates, vacaciones, ya saben a quién contactar y quién les va a coordinar ese viaje maravilloso. Y por supuesto, dentro de la transformación digital en las organizaciones también tienen a Alejandro y a Joel, su servidor acá, también como un gran aliado. Ale, gracias por este espacio, brother. Qué increíble. No, gracias a ti por la invitación y espero que la próxima vez sea con la playa de Te fondo. espero, Margarita. Ale, Así, gracias así por va el a ser, espacio, así va a brother. Te ser, mando un gran hermano. abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Abrazo, brother. Seguro.